Bien, buenas tardes. Continuamos con el programa de Smart Fest. Tenemos a nuestra próxima invitada, Ana Montalbán, con quien vamos a platicar en este bloque que hemos llamado Futuro de Paz. Eh, para los que nos empiecen a ver y para que Ana tengas el contexto completo, este programa lo hemos diseñado con la intención de dirigirlo más hacia las y los jóvenes universitarios, para hablarles de lo que es una ciudad, de cómo funciona, de cuáles son los principales retos que enfrentan las ciudades de hoy y cuáles pueden ser las mejores soluciones para enfrentar esos retos. Y en eso, pues, es una gran variedad de temas, pero nos interesó mucho platicar contigo por lo que haces. Entonces, si te quieres presentar, por favor, platicarnos a qué te dedicas, de dónde vienes, en dónde trabajas, etcétera. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este ratito y contribuyendo a estas charlas, ¿no?, que tan necesarias son. Yo vengo desde España, del sur de España concretamente. Soy arquitecta, soy urbanista y sobre todo estoy aquí porque tengo la suerte de estar al frente de la red de ciudades que caminan. Es una red no gubernamental, pero sí formada por ayuntamientos y también diputaciones, que es otro ente administrativo español, que tienen en común que entre sus objetivos claves de ciudad está la recuperación del espacio público para las personas y, por tanto, también el caminar como ese medio de desplazarnos inherente a las personas. De acuerdo, entonces es una organización en la que participan ayuntamientos y de una región en particular. Toda España. Toda España, ciudades grandes, ciudades medias, ciudades pequeñas, pueblos. Hay un equipo técnico permanente, pero el equipo, las ciudades que tienen en sus programas electorales y que en sus mandatos recuperar el espacio público para una mejor convivencia, porque el espacio público al final es eso, es el lugar donde convivimos, es la casa común de la ciudadanía, entran a la red y hacemos esta labor de familia, ¿no?, de reforzarnos en que esta es la prioridad en la que las ciudades tienen que avanzar. De acuerdo, pero esto quiere decir que tienen alguna especie de lineamientos generales, recomendaciones Sí. generales y también trabajan particularmente con algunos municipios o cómo funciona. Hay unos principios, son 10 principios, cualquiera puede entrar en internet y buscar red de ciudades que caminan, que podemos resumir de manera muy sencilla en dos. La defensa del espacio público como un derecho básico tan importante como la ciudadanía, perdón, como la educación o como la sanidad, y ahora veremos por qué es tan importante este derecho para la ciudadanía, muy pocas veces reclamado, al menos en España. Y en segundo lugar, el segundo principio fuerte es que para poder conseguir ese acceso al espacio público tenemos que reducir la carga de tráfico que ahora mismo hay en nuestras ciudades. No podemos pensar en un espacio público digno, que pueda ser saludable, confortable, democrático, equitativo, si no reducimos la carga de vehículos que hay circulando ahora mismo, muchos de ellos de manera innecesaria por nuestras ciudades. Me queda claro. ¿Y qué tipo de recomendaciones o de lineamientos tienen, por ejemplo, para reducir el tráfico en esas zonas? Bueno, nosotros trabajamos dando asesoría a nuestras ciudades, también hacemos formación, trabajamos en temas de gobernanza y luego hacemos mucha labor también de campaña publicitaria, ¿no? Una de las cuestiones sería, lo primero de todo es hacernos la pregunta correcta. En ocasiones, y lo vemos también en muchos congresos y muchos encuentros, parece que la movilidad se hubiera comido al espacio público. Parece que la primera pregunta, la pregunta importante fuese cómo me quiero mover, cómo de rápido quiero llegar, cómo voy a hacer para que el tráfico sea fluido, es decir, todo relacionado con la movilidad. Y sin embargo se habla muy poco de dónde quiero habitar. El espacio público es la continuidad natural de nuestras viviendas y tan necesario para la vida en convivencia, el reconocimiento de la diversidad, ¿no?
y otras muchas cuestiones. La cuestión está en que lo primero que deberíamos hacer es tener claro la pregunta. La segunda es una valentía política para afrontar los retos que esto supone. Por lo que he visto, por ejemplo, estos días en Mérida, la situación es igual o incluso peor que en nuestras ciudades, el punto de partida. Prácticamente el 80% del espacio público es para el coche. Si queremos que haya menos coches, hay que ponérselo más difícil. Si lo ponemos muy fácil, si ir en coche es más fácil, si además no sufrimos el calor, si es más inmediato, si puedo aparcar con facilidad, y si además tenemos una ciudad extensa, quizás como es esta, pues desde luego vamos a optar por ir en el coche que no por ir andando. Entonces hay que empezar a retirar privilegios sabiendo un primer punto, que es que no todas las calles tienen por qué ser para circular. Nosotros no estamos en absoluto en contra del coche. El coche es una herramienta más, como puede ser un cuchillo. El cuchillo es fantástico para untar una mantequilla o para cortar carne, pero no lo usamos, no sé, pues para higiene personal, ¿no? Pues igual, el coche tiene sus utilidades y hay muchas veces que la ciudad no es útil, sino que al contrario, tiene graves perjuicios. Claro. Y bueno, el automóvil es, como dices, una herramienta, efectivamente, pero también es cierto que la necesidad para utilizar el automóvil tiene que ver, por ejemplo, con los orígenes y los destinos de los viajes, ¿no? Que hace la gente todos los días y también con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la calidad de los sistemas de transporte público de la ciudad para utilizarlos como una alternativa, pero principalmente tiene que ver con los orígenes y los destinos. Cuando estos están muy separados, las distancias son muy largas, pero a mucha gente no le queda otra opción que si puede tener un automóvil, utilizarlo, ¿no? Y entonces, esto es algo que trabajamos en el centro I, en el sentido de que decimos, bueno, los orígenes y los destinos están determinados pues, por la forma en la que ha sido diseñado el espacio construido, ¿no? Y ahí se nos indica en dónde puede vivir la gente, en dónde puede trabajar, en dónde puede estudiar, en dónde puede ir a entretenerse, y eso determina los viajes que se tienen que hacer. ¿Ustedes han pensado en ir hasta allá, en preguntarse si esta zonificación de los usos del suelo es la correcta, si no podría cambiarse para reducir el número de viajes, etcétera? Totalmente. La movilidad que tenemos es una consecuencia de la planificación del territorio que tenemos. El coche no es para nada el culpable. El coche es un vehículo que ha entrado, una herramienta que ha entrado muy bien y que resuelve un problema que nos hemos creado nosotros solos, que es el problema de la lejanía, de la zonificación, de la falta de diversidad de usos, que nos obliga a recorrer largas distancias en algo que no podemos hacer con nuestras piernas. Yo que vengo de España, por ejemplo, las ciudades ibéricas se posicionaban unas respecto a otras en función del tiempo que podías tardar en ir de unas a otras a pie o en un animal en un caballo normalmente, ¿no? Pues que eran aproximadamente unos 6 kilómetros. Estoy hablando de las distancias que podías ir de un día de una ciudad a otra. Es decir, estaban pensadas para el medio del que se disponía para hacer ese tránsito y dentro de la ciudad todo estaba cerca. Hoy, como tenemos algo que nos posibilita ir de un lugar a otro que está muy lejos de manera cotidiana, pues las ciudades han ido haciendo cada vez más extensas. Pero, insisto, el coche no es el problema es la planificación y efectivamente hay que revertirlo. Hay ya muchísimos estudios sobre esto. Se habla mucho de la ciudad 15 minutos. La ciudad en la que tú puedes resolver tus necesidades cotidianas en 15 minutos a pie. En una ciudad extendida podría ser 15 minutos en bicicleta o transporte público o combinando estos sistemas. Para esto hay que redensificar cuando se pueda, implementar servicios en todos aquellos barrios donde tienen carencias y luego también favorecer muchísimo el transporte público. El transporte público tiene que ser mucho más eficaz que el coche. Esto también se soluciona mucho con las políticas de aparcamiento. Si yo dificulto un poquito el aparcar y favorezco mucho el transporte público, haré que sea mucho mejor ir en transporte público que en coche. Porque al final no se trata de si coches sí o si coches no. Se trata de si espacio público sí o espacio público no. Y dentro de este contexto de paz, ¿no?, que hablamos, hay una
a mí me gusta definir la paz como la ausencia de violencia. Y en el espacio público podemos encontrar múltiples violencias. Y una de ellas es la violencia vial. La violencia vial no solamente las personas que mueren o las personas que sufren siniestros con lesiones graves en su cuerpo. Violencia vial es cuando nosotros dejamos de hacer cosas porque percibimos el lugar como un lugar hostil en el que nuestra vida puede peligrar. Y a lo mejor cuando somos jóvenes, especialmente hombres, jóvenes, no tenemos tanto esa percepción. Pero pensemos en los niños, en las niñas, en las personas mayores, en las personas con capacidades diversas. ¿Qué les está ofreciendo un contexto en el que para cruzar la calle ponen en riesgo su vida? No es un contexto de paz. Sí, por supuesto, qué bueno que tocas el tema, porque es una de las líneas en las que queríamos insistir en este bloque justamente. Y nuestra intención es también empezar a relacionar los diferentes aspectos que conforman la ciudad. Por ejemplo, en este caso, el espacio construido, pues puede tener mucho que decir sobre los riesgos que enfrentan las personas, ¿no? Cuando las calles están amuralladas, están semioscuras, las paradas de transporte público están en lugares muy solos o sin iluminación suficiente, todo eso que es parte del diseño urbano, pues incrementa los riesgos, ¿no? Sobre todo para mujeres y grupos vulnerables. Ustedes también abordan ese tipo de temas. Claro, por supuesto, porque al final nosotros lo que tratamos de hacer es, dentro de esta recuperación del espacio público, ¿por qué? ¿Por qué lo consideramos un derecho fundamental? Porque es un lugar de convivencia y somos sobre todo seres que convivimos, ¿no? Pero es también un lugar del desarrollo de la autonomía personal. Nosotros en nuestras casas, o en nuestras oficinas, o en nuestros automóviles, no podríamos desarrollarnos nunca plenamente como seres completos, porque para ese desarrollo como ser completo necesitamos la colectividad y eso lo vamos a encontrar en el espacio público. Por tanto, el espacio público tiene que ser accesible para cualquier persona en unas condiciones mínimas de seguridad. Y ahora vamos a ver cuáles son todas esas inseguridades que pueden afectar, ¿no? Ya he nombrado una, que es la violencia vial. Tú estás hablando de otra importante, que es la violencia de género, que se puede percibir en muchos aspectos de la calle, especialmente vulnerables, niñas, adolescentes, mujeres. También podemos hablar de la violencia que podemos encontrar por cuestiones de género, de género ya lo he nombrado, perdón, por cuestiones de raza, de procedencia o incluso de situación económica, la aporofobia. A veces encontramos casos de violencia contra gente pobre que vive en la calle porque su lugar de residencia no es una vivienda, sino que es ese espacio público. Por tanto, una ciudad que tiene un espacio público amable, donde se intentan frenar ese tipo de violencia, es una ciudad que va a permitir el mejor desarrollo autónomo de sus ciudadanos y sus ciudadanas, donde se puedan desarrollar plenamente, porque pueden contactar, el espacio público es maravilloso para la serendipia, con otras personas de encuentros fortuitos que fomentan la creatividad, la inspiración, las posibilidades laborales, un espacio público por el que yo pueda ir caminando, porque a lo mejor no tengo otro medio de transporte, a hacer mi trabajo a determinadas horas de la noche sin sentirme insegura, donde los niños puedan ir solos sin sentir el riesgo de ser atropellados por un coche que además son de talla pequeña y seguramente quedan incluso fuera del campo de visión de un coche que circula a 40 kilómetros por hora. No digo ya los 60 que se permiten en algunos lugares, ¿no? Todo este tipo de cuestiones al final nos afecta a nuestra vida. Vamos a querer estar más o menos en el espacio público. Si sentimos violencia, vamos a querer estar menos, con lo cual nos vamos a poder desarrollar menos como ser colectivo que somos. Sí, por supuesto. Fíjate que una de las corrientes más críticas del diseño y la planificación urbanas es la que viene justamente del feminismo. Es una corriente muy crítica y desde mi muy personal punto de vista quizá la mejor fundamentada, la más sólida, la más robusta. Y entre muchas cosas que dicen es que tradicionalmente, históricamente hablando, las oficinas que han estado a cargo del diseño y la planeación urbana han estado ocupadas
básicamente por hombres. Entonces las ciudades han sido diseñadas, históricamente hablando, diseñadas y planificadas por hombres para hombres, ¿no? Como que a las mujeres les dejan el espacio residual, el espacio privado, y tradicionalmente el espacio público ha sido para los hombres. ¿Cómo ves esta posición? Eso es así, totalmente, hasta ahora que están empezando a cambiar las cosas. Sin embargo, el espacio público es fundamentalmente ocupado por mujeres, personas mayores y niños. Tengo una colección de fotografías fantásticas, me encanta ir por todos los sitios y fijémonos sobre todo en las personas que están, no en las que van, sino en las que están. Son fundamentalmente mujeres que están al cargo en muchas ocasiones de otras mujeres o de otras personas mayores con cuidados o a cargo de niños. Mujeres que van haciendo recados. Hay unos estudios buenísimos acerca de cómo utilizan el espacio público las mujeres. No tienen nada que ver con esa forma de género masculino en la que están pensadas las ciudades. La ciudad está pensada para ir de A a B de una manera rápida y eficiente. Del trabajo a casa, de casa al trabajo, del ocio a casa, de casa al ocio. Pero la mujer no utiliza, o el género femenino, la persona sobre la que recae los cuidados, en definitiva, no utiliza así el espacio público. Hay unos estudios maravillosos que nos dicen que nuestros movimientos son muchísimo más zigzagueantes y transversales. Necesitamos calles mucho más permeables también. Un ejemplo, una mujer sale de casa a trabajar y en el camino deja al hijo en la escuela, pasa por la panadería, compra el pan. Pasa quizá incluso hasta ver si su madre se encuentra bien si vive sola en su departamento. Llega al trabajo. En la hora del café seguramente sale corriendo y hace 2 o 3 recados. Deja la ropa en la tintorería, pasa por la librería para comprar al niño el libro de texto, vuelve al trabajo, luego vuelve a casa, de paso recoge al niño, compra algunas cosas de las que necesita, por la tarde lo lleva a una actividad extraescolar. Y ese es un itinerario mucho más zigzagueante, que además se presta muchísimo más al caminar que este rápido de ir del centro afuera de la oficina al centro de trabajo. Muchas veces la ciudad no está preparada para ir con una silla de ruedas. Género femenino, el género de la labor de cuidados sigue siendo mayoritariamente femenina. ¿Quiénes transportan sillas de ruedas? ¿Quiénes transportan carros de la compra? ¿Quiénes transportan sillas de bebé? Mujer. ¿Quiénes se encargan de los cuidados? Sigue siendo mujer, no está preparada para esto. En muchas ocasiones, cuando baja la noche, las ciudades que se quedan, que hay esa baja densidad, quedan totalmente despobladas. No hay tanto un problema de iluminación, porque por mucha luz que haya, si no hay lo que Jane Jacobs decía, los ojos de la calle, ¿quién me va a ver? Yo puedo tener un lugar fantásticamente iluminado, pero si no tengo gente en la calle, porque he hecho esos crecimientos de baja densidad extensivos, nadie me verá mirando hacia el interior de la vivienda. ¿Cómo voy a pasar por allí? Voy a sentir también que esa violencia acecha sobre mí. Justamente, y todos estos ejemplos que nos pones no hacen sino confirmar, ¿no? Esta posición que dice que, por ejemplo, también los sistemas de transporte han sido planeados básicamente por los hombres, porque no están tomando en cuenta todos estos viajes de conexión, ¿no? Transversales que tienen que hacer las mujeres por los roles sociales que les impone, ¿no? La sociedad. Eh, no sé si estés al tanto, estoy recordando en este momento algunos ejemplos de cómo se han reseñado los espacios públicos en Viena, por ejemplo, y en algunas ciudades suecas, por ejemplo. Muy brevemente, porque me viene a la cabeza, y no recuerdo todos los detalles, pero recuerdo de un caso en la ciudad de Viena en donde se dieron cuenta, no, y creo que también al mismo tiempo en una ciudad sueca, se dieron cuenta de que un parque era básicamente ocupado por hombres de diferentes edades, jóvenes, y no por mujeres. Entonces, la respuesta inmediata de los funcionarios, hombres, dijeron, bueno, es que la respuesta es muy clara. A las niñas no les gusta tanto hacer deporte, eso es para hombres, ¿no? Sin embargo, la persona encargada de la administración del parque era mujer y les dijo, espérense tantito, no, vamos a estudiar qué es lo que está pasando. Hicieron una serie de estudios mucho más detallados y se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que las mujeres se sentían inhibidas por diferentes razones para ocupar ese espacio público. Y una de las razones era que el acceso
al parque público era una puerta más o menos estrecha y entonces ahí se recargaban los hombres, los jóvenes, así como haciendo guardia, como si fuera una puerta de aduanas para pues, ver pasar a las niñas y las molestaban un poco. Entonces eso evitaba que las niñas entraran. Esa fue la conclusión. Rediseñaron los accesos, hicieron áreas más pequeñas, no tan grandes, que eran ocupadas más por hombres para deportes como fútbol, etcétera, en donde se podían reunir más las niñas y entonces el porcentaje de ocupación después de eso de mujeres creció dramáticamente. Y ese es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede Totalmente. hacer si encuentras las razones correctas. Totalmente. Conocía el ejemplo y me parece un ejemplo que viene perfecto al hilo. Es, yo, no sé, te voy a preguntar, ahora voy a cambiar el turno. Y yo te voy a preguntar una cosa a ti como hombre. ¿Tú alguna vez caminando por la calle te has cruzado de acera porque no has querido pasar cerca de una mujer? No, por supuesto que no. Pues yo te contesto que como mujer, sobre todo cuando era más joven, muchas veces me he cambiado de acera o incluso de calle y he alternado en mi recorrido porque no porque había simplemente dos chicos que ya estabas viendo como 30 metros antes, simplemente ya con la mirada te estaban intimidando. Y fíjate qué tontería, una acera muy estrecha y tú o pasas por la acera o pasas entre los vehículos. Te obliga a pasar por delante de esos hombres que no te van a hacer nada seguramente. No te van a tocar, ni te van a... Pero tienes que pasar a 20 centímetros de esos hombres que estás viendo que hace 30 metros te están mirando como si fuera un, no sé, un caramelo que se van a comer. Eso es una presión que te hace cambiar tu recorrido. ¿Y por qué yo, como ser humano, tan digno como un hombre, tengo que alterar mi recorrido porque no quiero experimentar esa violencia? Exactamente, y eso nos lleva de nuevo a esta crítica feminista de la que hablábamos hace unos momentos, porque el espacio construido está plagado de barreras físicas, psicológicas y simbólicas para las mujeres, que no les permiten ocupar los espacios públicos como los ocupan, ¿no? Los Eso hombres. es. Y no nada más para las mujeres, también para las personas con diferentes capacidades y niñas y niños. Mm. Por eso es tan importante eh, que, que los equipos que están a cargo de hacer estos estudios y de proponer las nuevas políticas públicas y las nuevas estrategias de diseño sean equipos multidiversos, Sí, equipos incluyentes, con perspectiva de género, ¿no? Y que tomen en cuenta el punto de vista de todas estas personas, que son las que viven todos los días la ciudad de esa manera. está claro. Está claro también que no solo transformando el espacio público vamos a transformar comportamientos machistas. Es un trabajo que hay que abordar desde muchos puntos de vista. No es la calle la que tiene la culpa de que el hombre me mire así, ¿no? Y sienta que yo soy un objeto que le puede pertenecer. Hay que hacer una labor mucho más profunda, pero es verdad que el espacio público puede ayudarme, acompañarme a que no sienta que mientras que esa mentalidad se cambia, estoy en riesgo, ¿no? Y luego ya no solamente este tema de una violencia de género, violencia machista, de violencia sexual, sino incluso de bienestar. La diferencia que hay entre, normalmente, como la mujer sigue siendo la encargada de los cuidados domésticos, la casa que muchas veces en la publicidad nos la muestran como ese lugar idílico de reposo, donde todo es maravilloso. Para la mujer que trabaja con un trabajo no remunerado, normalmente la casa es un lugar que simboliza más bien la represión que la expansión. Es el lugar donde tengo mi trabajo permanente. No tengo descanso. Si estoy en la casa, no tengo descanso. Si estoy en casa, siempre voy a tener algo que hacer. El cuidado de algún familiar, la limpieza o simplemente el cargo mental de que tengo que hacer mil cosas. Vamos a pensar en este modelo de espacio público que tenemos en el que está mucho más pensado para pasar que para estar. Imaginemos que hay una chica, no sé, que se pueda llamar Carmen, por poner un personalizar, me gusta así contarlo, porque podemos imaginarnos a Carmen en su casa, agobiada todo el día, y de repente saca 20 minutos para leer. Y
a lo mejor su casa no tiene un jardín o no tiene un balcón o no tiene un espacio en el que leer al aire libre, que ya sabemos que es muy beneficioso el espacio, el aire libre, nos relaja, baja nuestro nivel de estrés basal, incluso es bueno. Se parece que hay estudios que relacionan la miopía con la falta de luz natural, salir a la calle es fantástico. Pero cuando Carmen, que no tiene una terraza, ni un balcón, ni un patio en su casa, decide salir a la calle a leer, se encuentra que la calle es inhóspita para estar. Y si quiere leer en un espacio de estancia, tendrá que ir a un parque que probablemente esté a 10 minutos como poco de su casa y que es un lugar específico al que tiene que ir y tiene que alejarse de allí, ¿no? Y entre ir y volver son los 20 minutos que tenía para leer. Esa posibilidad para ella ya ha desaparecido. El hombre que sale de casa y está todo el día fuera, en uno de sus idas o venidas, enlaza y puede hacer la lectura, la charla con los amigos, la cerveza. Simplemente llegará 20 minutos más tarde que no serán achacables a nadie, pero ella habrá salido 20 minutos de casa y habrá perdido el tiempo en el desplazamiento para un lugar en el que estar. Si rompiésemos esta barrera entre calles y parques y nos pusiéramos como un objetivo recuperar, fíjate, ni siquiera voy a empezar siendo muy ambiciosa, no voy a decir dar toda la vuelta a la tortilla. 50% de espacio para el coche, 50% de espacio para las personas, podríamos tener calles perfectamente con aceras de 4 o 5 metros, no hablo de peatonalizar, donde cupiesen árboles, donde cupiesen bancos para la estancia y que cada calle pudiera ser una calle parque, donde Carmen baja, lee en un minuto y vuelve a subir, escapa de su casa, ve a la vecina, saluda, desconecta a un pájaro que pasa a su lectura y vuelve. Esa es una ciudad que sí que cuida y que sí que favorece esa proximidad y que no es utopía, porque el espacio está disponible. Solo hay que saber que los que han tenido hasta ahora todos los privilegios tendrán que hacer ciertas concesiones. Sí, por supuesto. Y además, todo esto que comentas está relacionado con muchas otras cosas, por ejemplo, con la economía. Toda esta pérdida de tiempo que mujeres, ¿no? Por poner de nuevo el ejemplo de las mujeres, todo el tiempo que tienen que dedicar a estos viajes, a estos transbordos que están mal diseñados y que no están pensados para que, que hay que esperar a que llegue el transporte público, que tienen que ir a diferentes, perdón, creo que se me está yendo el sonido, todo eso hace que pierdan una cantidad de horas que podrían ser útiles para otras actividades y aparte se van cansando. Perdón, se está yendo el sonido. Eh, Aparte de todas las labores, entonces se van cansando, ¿no? Y esa fatiga se va acumulando y reduce su productividad personal. Están todo el tiempo cansadas, ¿no? Por eso el tema de las supermujeres, ¿no? Y la salud. Y la salud. Y sobre todo, ahora el transporte público lo están haciendo en un lugar poco saludable, ya ni siquiera digo inhóspito, poco saludable, porque tiene una enorme contaminación acústica y una enorme contaminación ambiental. Ya no solamente el tiempo que se tarda en ir, sino el tiempo que se está esperando, expuestos en largas colas a lo largo de las aceras, a que pase el autobús de turno. Estás en un lugar que claramente estás mermando tu salud física por todo lo que viene por la contaminación y mental. Por supuesto. Y me gustaría traer también a la conversación un ejemplo que he utilizado cientos de veces en las clases que he dado durante muchos años. Muchos de mis alumnos han sido arquitectos y urbanistas e ingenieros. Y hay un tema ahí muy curioso que me ha llamado la atención desde hace muchos años y que le he preguntado a los arquitectos, que son en este caso los directamente responsables de esto. Y tiene que ver con el diseño de los baños públicos, por ejemplo. Tú como mujer, ¿no? Como todas las mujeres han experimentado muchísimas veces que al ir a un baño público tienen que hacer colas enormes, ¿no? Y que los baños de los hombres están vacíos o fluyen muy bien y las colas del baño de mujeres son muy largas. Le he preguntado a arquitectos supuestamente y arquitectas supuestamente mucho prestigio, ¿no? Por esto, oye, ¿por qué diseñan baños públicos de esta manera? ¿Por qué cuando vas a un estadio, a un museo, a un cine, ¿no? Las mujeres tienen que estar esperando tanto tiempo los hombres, ¿no?
ninguno me ha sabido dar una respuesta. Un arquitecto muy famoso me dijo, ah, caray, nunca había pensado en eso, ¿no? Entonces, creo que esto me regresa al comentario que hemos hecho de que esto ha sido, uno, básicamente, las normas de diseño han sido básicamente elaboradas por hombres, ¿no? Pero también que la inercia es muy fuerte para cambiar esas normas. Me queda clarísimo que el principio básico para el diseño de planta de los baños públicos es la simetría, pero no tiene nada que ver con el efecto sobre el uso de los mismos en la gente. ¿O cómo ves esto? Pues te voy a decir, igual que este arquitecto muy famoso, que yo que no soy nada famosa, pero te voy a decir que nunca me había parado a pensar en ello, pero pensándolo sobre la marcha, creo que efectivamente tiene que ver con la simetría. Los baños se suelen diseñar igual en tamaño y en número para hombres que para mujeres. Quizás lo que ocurre es que las mujeres tardamos más en el aseo, porque a lo mejor, no sé, tenemos que acicalarnos, o no sé, no sé qué ocurre, pero sí que es verdad esto que comentas. Solamente se me ocurre pensar que el hecho de diseñarlos igual para hombres, para mujeres, cuando se ve que su funcionamiento no obedece, su funcionamiento no es igual, puede estar ahí el problema, ¿no? Sí, yo en el fondo lo veo como eh, es un diseño que no toma en cuenta, que no respeta de la misma manera a los usuarios, que no importa que las mujeres tengan que esperar tanto tiempo, que se les vaya al intermedio del concierto, en vez de ir a platicar con una copa de vino, o a comprar un souvenir en un museo, pues que importa que estén perdiendo el tiempo ahí, no pasa nada. No sería lo mismo si los hombres serían los que están Sí, cola. quizás las mujeres vamos más al baño, pero fuera de esa anécdota particular, creo que hay algo importante en lo que dice, que es el tema de la equidad. Seguramente habrán visto unas imágenes que ya circulan por ahí por todos los sitios, que es la diferencia entre igualdad y equidad. Si yo tengo tres personas de distinto tamaño que quieren llegar a un árbol y a las tres les doy la misma caja, los estoy tratando por igual, como podría ser este reparto de los baños, las tres personas no van a llegar de igual manera al árbol, porque con la misma caja el pequeño se quedará a esta altura, el mediano a esta y el alto a esta. Con lo cual, el más pequeño no podrá alcanzar seguramente los frutos o los alcanzará igual. Si nosotros vemos que hay alguien que necesita más para poder llegar a ese sitio, esa es la equidad y es la diferencia entre equidad e igualdad. Deberíamos dar una caja más alta al más pequeño, una mediana al mediano y una más bajita al alto. Si vemos que los servicios no funcionan igual, no lo será porque las mujeres necesitan quizá por cada inodoro del hombre 2 inodoros de la mujer. Y llevado al caso que es más interesante, si en el espacio público vemos que estamos haciendo un reparto que le estamos dando lo más al tráfico o a ese uso masculino del espacio y para la que mayoritariamente utilizan el espacio público, que es la mujer, le estamos dando lo menos, esos espacios peatonales tan reducidos, tan exiguos, en las aceras de apenas 1 metro, desconectados sin buena accesibilidad, ahora tendremos que invertir y darle la caja grande a esas personas que son las que más necesitan el espacio público. Por supuesto, pues qué interesante plática, Ana, se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar, igual, ojalá la podríamos continuar en algún otro momento. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, nos Gracias da por la mucho gusto. invitación, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Bueno, pues terminamos este bloque, regresamos más tarde. Muchas gracias.